La selva de Chiapas no guarda silencio, respira. El aire es una amalgama espesa de humedad, clorofila en descomposición y el grito metálico de las chicharras que perfora los tímpanos. Estamos en el templo de las inscripciones, en Palenque. Bajo el sol inclemente, la piedra caliza parece sangrar calor. Pero aquí, frente a la imponente pirámide, el presente se siente como una piel delgada a punto de rasgarse. Durante 13 siglos, este lugar fue un enigma devorado por las raíces de las ceibas. El sonido del goteo del agua filtrada por la piedra caliza es el metrónomo de una investigación que comenzó con un simple presentimiento. En 1948, el arqueólogo Alberto Ruz Luigier notó algo inusual, unos orificios en una de las losas del suelo del templo superior. No eran accidentales. Al levantar la piedra, se reveló un pasadizo colmado de escombros. No era una simple cavidad, era una arteria que conducía al corazón mismo de la tierra. El olor que emanaba de allí no era solo tierra vieja, era el aroma del tiempo estancado, un frío mineral que desafiaba el vapor de la selva exterior. 4 años de excavación manual, grano a grano, piedra a piedra, descendiendo por una escalera asfixiante donde el oxígeno escaseaba y el peso de la montaña parecía presionar los hombros de los investigadores. Cada peldaño era un retroceso de décadas en la historia de la humanidad. Al llegar al fondo, a 25 metros bajo la superficie, se toparon con una puerta de piedra. Al otro lado, la oscuridad era absoluta, densa como el petróleo. Cuando la linterna de Luigier rasgó esa tiniebla, lo que sus ojos captaron no fue una tumba ordinaria. Fue una explosión de simbolismo tallado en una losa de 5 toneladas. El relieve era tan dinámico que parecía moverse bajo la luz vacilante, un hombre, en una postura de tensión atlética, rodeado de lo que para algunos eran llamas, palancas y una maquinaria compleja. El contraste era violento, la ingeniería de una pirámide antigua frente a una iconografía que parecía pertenecer al futuro. El silencio en la cámara fue absoluto, roto solo por el latido acelerado de un hombre que sabía que acababa de encontrar algo que la ciencia no estaba lista para explicar. Sin embargo, mientras la luz iluminaba los bordes de la losa, una duda comenzó a reptar por la mente de los arqueólogos. ¿Estaban viendo el entierro de un rey o el registro de una partida que nunca debió ser documentada? Si lo que yacía bajo esa losa era simplemente un gobernante maya, ¿por qué su última morada requería un diseño que desafía toda lógica arquitectónica de su época, sugiriendo que lo que protegía no era un cuerpo, sino un secreto capaz de reescribir nuestra posición en el cosmos? El análisis forense de la tumba de Cainich Hanab, Pakal, el Gran Pakal, es una lección de geología y medicina aplicada. La losa que cubre el sarcófago es un bloque único de piedra caliza, una proeza de transporte y tallado que, bajo el microscopio electrónico, revela una precisión quirúrgica en sus bajorrelieves. Los geólogos confirman que la piedra fue extraída de canteras locales, pero la técnica de pulido sugiere herramientas de una dureza que los mayas, teóricamente, no poseían en abundancia. Entramos en el terreno de la antropología física. Cuando Ruz Luigier levantó la losa, encontró los restos de un hombre cubierto de jade. El jade, para los mayas, no era solo joyería, era la condensación del aliento vital, una tecnología espiritual para preservar la esencia. Los datos forenses presentan la primera gran anomalía. El análisis inicial de los restos óseos, especialmente la dentadura y la estructura del fémur, sugería a un hombre de unos 40 o 50 años. Sin embargo, las inscripciones jeroglíficas de las paredes, una base de datos histórica grabada en piedra, afirmaban con rotundidad que Pakal murió a los 80 años tras un reinado de casi 7 décadas. Esta discrepancia de 30 años en la edad biológica versus la cronológica disparó alarmas. ¿Fue el Pakal encontrado un impostor? ¿O acaso la dieta y el estilo de vida de la élite de Palenque permitían una preservación biológica que nuestra medicina actual apenas está empezando a comprender? La sociología de la época nos dice que Palenque era el epicentro intelectual de las tierras bajas, una ciudad-estado que dominaba las matemáticas y la astronomía con una precisión que hoy requeriría computadoras. El sarcófago mismo es una cápsula de seguridad biológica. El uso de cinabrio, sulfuro de mercurio, para cubrir el cuerpo tenía una función dual. El pigmento rojo simbolizaba el renacimiento, pero sus propiedades tóxicas impedían la proliferación de bacterias y hongos, manteniendo el cuerpo en un estado de corrupción controlada. Técnicamente, la cámara funeraria funciona como un búnker.
Las paredes están reforzadas para soportar la presión de miles de toneladas de piedra sobre ella. Los ingenieros modernos se asombran ante el sistema de ventilación, el psicoducto, un conducto hueco que recorre la escalera hasta el templo, permitiendo que el espíritu, o quizá un flujo de aire constante, circulara. Es una máquina de inmortalidad construida con materiales orgánicos y minerales. Si la ciencia puede datar los huesos, pero la historia narra una vida que desafía esa biología, ¿en qué punto la evidencia física deja de ser suficiente para contar la verdad sobre quiénes somos? En la década de 1960, la cultura popular y la arqueología espacial de autores como Erich von Däniken tomaron la losa de Pakal y la pasaron por un filtro radicalmente distinto. Lo que los arqueólogos llamaban el árbol del mundo o la ceiba sagrada, los teóricos de los antiguos astronautas lo interpretaron como una nave espacial en pleno despegue. La postura de Pakal, con las manos en lo que parecen controles, el pie en un pedal y un dispositivo en su nariz que recuerda a un inhalador de oxígeno, se convirtió en el póster de una generación que buscaba respuestas fuera de la Tierra. Esta no es solo una teoría de conspiración, es una respuesta psicológica profunda. Ante una ingeniería que no comprendemos, el cerebro humano busca analogías modernas para no sucumbir al asombro. La mitología maya no era una colección de cuentos de hadas. Era un software social para entender el orden del universo. Para ellos, el cosmos se dividía en 3 planos, el celeste, el terrenal y el Xibalbá, el inframundo. La losa representa a Pakal en el momento exacto de su transición. Está cayendo en las fauces del monstruo de la tierra, un viaje iniciático que todo rey debe emprender para transformarse en un dios maíz. Los elementos que parecen llamas en la parte inferior son en realidad las raíces del árbol cósmico y las barbas de una deidad terrestre. Pero aquí es donde la aplicación del mito se vuelve fascinante. ¿Por qué los mayas necesitaban una simbología tan tecnificada para describir un proceso espiritual? Las texturas de la talla sugieren materiales metálicos, juntas mecánicas y flujos de energía que se alejan de lo puramente orgánico. Desde una perspectiva sociológica, el mito del astronauta de Palenque cumplió una función, conectó el pasado indígena con la era espacial, otorgando a los pueblos antiguos una agencia tecnológica que la narrativa colonial les había negado. Pero más allá de eso, la losa es una aplicación de la psicología de la muerte. Pakal no está muriendo, está navegando. Ya sea que use un árbol de jade o una turbina de plasma, el mensaje es el mismo, la muerte no es un muro, es un vehículo. El ruido de los motores que algunos creen escuchar en el relieve es, quizás, el eco de una civilización que veía el cielo no como un vacío, sino como un destino. El misterio persiste porque la imagen es demasiado perfecta, demasiado coherente con una realidad que nosotros apenas estamos habitando ahora. Si aceptamos que la losa es pura metáfora espiritual, nos enfrentamos a una realidad aún más inquietante. ¿Cómo pudo una cultura aislada imaginar mecanismos de navegación y propulsión tan precisos que, siglos después, coincidirían con los diseños de la NASA? El mayor desafío al investigar a Pakal es la anomalía del objeto fuera de tiempo, o OPART. Aunque la arqueología oficial rechaza esta clasificación, hay detalles que se niegan a encajar en el rompecabezas. La composición química del jade encontrado en la máscara mortuoria muestra rastros de técnicas de abrasión que no dejan marcas de herramientas circulares, algo casi imposible de lograr sin motores de alta velocidad. Además, existe el dilema ético de la exhumación. Durante décadas, los restos de Pakal fueron trasladados, analizados y manipulados, lo que algunos consideran una profanación que alteró la firma energética del sitio. En 2010, el cuerpo fue devuelto a su tumba original por respeto a las comunidades locales, pero el daño a la cadena de custodia científica ya estaba hecho. Científicamente, el problema de la datación por carbono 14 en contextos de cinabrio es una pesadilla técnica. El mercurio contamina las muestras, arrojando resultados contradictorios. Estamos ante un punto ciego de la ciencia moderna. Nuestra tecnología de datación es vulnerable a los mismos rituales que los mayas usaban para proteger a sus muertos. Por otro lado, la acústica de la cámara funeraria presenta una anomalía no resuelta. Ciertos tonos de voz o frecuencias bajas generan una resonancia que parece hacer vibrar la losa de 5 toneladas. ¿Fue este un diseño intencional para rituales de comunicación con el más allá, o es un subproducto accidental de la geometría del búnker? El dilema científico se extiende a la iconografía. Si la losa es el árbol del mundo, es el único árbol en toda la zona maya que incluye componentes internos similares a tuberías y pernos.
Los botánicos no encuentran un correlato natural para las ramificaciones que emergen de la base de la estructura. La asimetría de la verdad nos obliga a elegir, o admitimos que los mayas poseían un conocimiento físico del universo que hemos olvidado, o aceptamos que nuestra capacidad de interpretación está limitada por nuestro propio sesgo tecnológico. No hay término medio. Estamos atrapados entre la flecha de un pasado primitivo y el espejo de un futuro que ya vemos reflejado en la piedra. En nuestra búsqueda de la verdad, ¿estamos tratando de entender a los mayas o simplemente estamos buscando en sus templos una validación de nuestra propia superioridad tecnológica? Regresamos a la superficie. El sol se oculta tras las montañas de Chiapas, tiñendo las ruinas de Palenque de un rojo que recuerda al cinabrio de la tumba. Hemos descendido a las profundidades de la tierra y de la psique humana. ¿Qué es, finalmente, el astronauta de Palenque? La ciencia nos entrega un rey, un hombre de carne y hueso que gobernó con sabiduría y murió en la vejez. La arqueología nos da un monumento a la continuidad del poder y la religión. Pero hay una tercera vía, una que no se lee en los libros de texto ni se ve en los laboratorios. Es la vía del asombro puro. La losa del Pacal funciona como un test de Rorschach de la historia universal. Donde un arqueólogo ve un rito de fertilidad, un ingeniero ve una cámara de combustión. Donde un historiador ve el fin de una dinastía, un soñador ve el comienzo de un viaje estelar. Quizás la grandeza de Palenque no reside en darnos una respuesta definitiva, sino en su capacidad de permanecer abierta a todas las posibilidades. Pacal, en su eterno descenso o ascenso, nos recuerda que la diferencia entre la magia y la tecnología es solo una cuestión de tiempo y perspectiva. La tumba ha sido sellada nuevamente, pero el eco de su descubrimiento sigue vibrando en cada pregunta que nos hacemos sobre nuestro origen. Al final, el veredicto no está tallado en la caliza, sino en la mirada de quien observa. Los mayas no dejaron un manual de instrucciones, dejaron una obra de arte total que desafía la entropía. Si fueron visitados por seres de otros mundos, o si simplemente llevaron la imaginación humana a su frontera última, es un secreto que la selva guardará celosamente. Nos queda la piedra, el jade y el silencio de una cámara que, durante 1300 años, fue el lugar más solitario y, a la vez, el más concurrido del universo. La historia no es lo que pasó, es lo que decidimos recordar de lo que nunca podremos comprender del todo. No somos seres terrestres en un viaje espiritual, sino viajeros universales que, por un breve instante, han olvidado cómo pilotar su propia historia. Encuentra más contenido, consejos prácticos y debate en mis redes sociales. Tu interacción es el motor para seguir creando.